Hola, se cayó el space anterior y ya envié el nuevo enlace para que los demás se conecten. Voy a compartir aquí el tweet para decirle a la gente que se nos cayó. La niña Zulma está con micrófono. ¿Cómo estás? Tenés cerrado el micrófono. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Gusto saludarles a todas, todos. Sí, Ustedes dos ya se conocen, ¿verdad? sí, nos conocemos así. No es que tengamos, pero sí, yo conozco a Benjamín del judo y sé que está haciendo todo un trabajo interesante, ¿verdad? En materia de derechos humanos a nivel comunitario y eso le doy seguimiento también, ¿verdad? Bueno. Uh-huh. Para quien no conozca, Zulma, ¿podés presentarte brevemente para que sigamos hablando acerca del darle seguimiento a la conversación que iniciamos con Benjamín? Uh-huh. Bueno, yo soy Zulma Larín, ya he estado con ustedes en este espacio. Me alegra mucho poder compartir hoy escuchando a Benjamín en el sentido de la necesidad, pues, de organizar a la gente, a las comunidades, a todo el mundo desde abajo e ir construyendo sinergias para enfrentar al régimen, ¿verdad? Porque no hay otra forma, históricamente así ha sido, es fortalecer todo el tejido social a nivel de comunidades y también fortalecer toda una posibilidad de que el pueblo pueda agrupar todas las subjetividades, porque el pueblo está muy disperso y todos nos lamentamos y andamos ahí haciendo cosas, pero con mucha desunidad, ¿verdad? Y esas subjetividades, esas sinergias desde abajo se necesitan ya fortalecerlas de manera que sea el pueblo con un conocimiento, con un nivel cultural sobre sus derechos, que comience esta pelea, esta disputa por el respeto a los derechos, pero también por mejores condiciones de vida. Si la desigualdad en este país es exorbitante y necesitamos trabajar ese tema de manera que sea un elemento movedor, ¿verdad? A nivel de comunidades, a nivel de experiencias, de prácticas, de esfuerzos que hacemos varios de conectarnos a la vida comunitaria y de ayudar a nivel cultural, a nivel educativo, formar la conciencia, ¿verdad? Porque también hay que decir que la subjetividad del pueblo está también lejos, pero porque el pueblo ha sido muchas veces engañado, ¿verdad? Hay que reconocer eso, que ha habido mucho engaño y que cualquier esfuerzo que hoy se construye tiene que ser con el liderazgo de abajo, construido por ellos mismos e ir fortaleciendo esa capacidad de construcción de sinergia a nivel popular para que puedan desde abajo hacer todo un planteamiento sin dejárselo a otros. El problema de nosotros o del pueblo de a pie ha sido que cuando ya construimos un esfuerzo, se lo dejamos a los que
son intelectuales, a los que ya piensan mejor, les confiamos todo ese trabajo y miren lo que pasa, pues, cuando les confiamos a todos estos que son, dizque los pensantes y no sé qué, todo el trabajo y toda la confianza y sale que traicionan al pueblo. Pues en ese sentido creo yo y comparto con Benjamín la necesidad de fortalecer toda esa construcción del pueblo en función de sus derechos y en función de sus energías y de construir realmente una base económica a partir de lo que se pueda producir y de lo que todavía tengamos en la comunidad, ¿verdad? Porque hay que también luchar hoy por los medios de vida. Si el agua es un problema, los suelos son un problema ahora, ¿verdad? Tener suelos para la producción limpia. Uh-huh. Fíjate que escuchándote y poniendo en el contexto histórico con la niña Zulma allá por 2004, ya advertíamos en lo que iba a desembocar el proyecto neoliberal en manos de los gobiernos que fueran, iban a ser el mismo porque ya en el 2004 incluso fuimos parte de la producción de un libro en la UNES que se llamó La privatización del conocimiento la privatización de la vida y el conocimiento. Ese libro, ¿te acordás, Zulma, que Harold Rivas fue parte con el software libre? ¿Te acordás? Sí, claro, claro. Y en ese marco fue tan enriquecedor en ese tiempo entender el Tratado de Libre Comercio. Yo por Zulma conocí los tratados de libre comercio en ese trabajo, ¿verdad? Y nosotras, yo recuerdo, y por eso nos incluíamos en esfuerzos de organización afuera del FMLN, porque ya estábamos conscientes que los cambios que se hicieron al proyecto revolucionario mataron toda posibilidad de avance en tanto los tratados de libre comercio estén en el país y la región. No importa el gobierno que viniera, y nos sumamos a fundar el movimiento de unidad revolucionaria con la niña Zulma, ¿verdad? Y acompañamos allá en Cuisna, ¿verdad? Fuimos a sacar los tubos, ¿te acuerdas? A sacar los tubos de allá de la comunidad porque les estaban privatizando el agua. O sea, no es que yo rechazo que seamos a último momento. 20 años atrás lo entendíamos ya y que había que organizar, ¿te acordás? Pero bueno, la teoría es importante, o sea, también, o sea, es que no hay práctica revolucionaria sin teoría y viceversa, o sea, necesitamos ser rigurosos y regresar a la militancia porque es la única garantía. Esto no se va a arreglar si no tiene un carácter militante, y si no, veamos a la derecha, ellos tienen gente trabajando 24/7, ¿verdad? Así que vamos a tener que volver a la rigurosidad. Yo me acuerdo que en la universidad, cuando estábamos allá atrás de la iglesia de San Francisco, que nos fuimos al exilio, yo estaba estudiando en la universidad y teníamos escuela de educación política y me preguntaba mi profesor, ¿y usted se lavó los dientes? Sí. Si se lavó los dientes, tuvo que haber tenido tiempo para estudiar. O sea, la prioridad era estudiar la teoría, pues, y no puede ir desligada de la práctica. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La DDR es una organización de base que nuestro objetivo, bueno, somos no partidarios, somos políticos, nuestro proyecto es político y de politización, pero nuestro carácter no es partidario y consideramos que la democracia inicia con las votaciones, o sea, la práctica ciudadana en esta democracia liberal, porque quisiéramos vivir en el socialismo, y yo soy comunista, pero estamos conscientes del momento histórico y estamos por recuperar la democracia liberal a la que habíamos llegado después de los acuerdos de paz. La lucha por el socialismo es algo aparte, ¿verdad?
Entonces necesitamos regresar a esa democracia liberal para por lo menos garantizar la participación política. Es que si vamos a tener un centro de tortura donde van a llevar a la gente a que la hagan confesar a pura tortura, esto ya no es el país que teníamos antes de que llegara Bukele, y es el que tenemos que exigir, y no va a venir espontáneamente. Es nuestro derecho no dejar perder. ¿Cuántos años tenemos de independencia desde la fundación de la República? O sea, tenemos la obligación de mantener la esencia de la República que se fundó en aquel momento, por lo menos. Este hombre ha destruido todas las instituciones. Está destruyendo al país desde la base, bueno, si es que cambiar la Constitución, pues ese es el proyecto este es un proyecto que viene con toda la fuerza y nos va a dar, y van a haber muertos, nos defendamos o no, ese es el punto. Perdón la pasión, pero es que cuando me dicen que que esto es cortoplacista, no. Y la niña Zulma, aquí estamos juntas del 2004, fundadoras del Movimiento de Unidad Revolucionaria. O sea, nosotras hemos estado presentes en la lucha todo este tiempo. O sea, yo fuera de El Salvador, pero conectada totalmente con el trabajo de RACTES, por ejemplo, ¿verdad? Berta Cáceres, el COPIN, la lucha en contra de la minería metálica, nos sumamos y hemos estado al frente, siempre, en la práctica y en la teoría. Así que el llamado es a que la gente que ha estado afuera del FMLN, la izquierda revolucionaria, salgamos y nos regresemos al momento en que quedó el país antes de la firma de los acuerdos de paz, porque no hay otra manera de verlo. Yo no creo que Bukele necesite avanzar más. Si ayer ha capturado a 6 trabajadores de la imprenta nacional, y nosotros esto ya lo vivimos, yo lo viví. Yo tenía 22 años cuando Fenastra le puso una bomba a Arena y se murió Febe. Yo lo he vivido esto ya, y no veo yo cómo es que vamos a regresar a ser la democracia liberal que éramos antes de que Bukele entrara al poder. Y no quiero sonar como que estoy regañando, perdón, pero es que es tanta indignación de ver que estamos ya ante una muerte anunciada, y con las ganas de que nos pongamos las pilas y que abramos los ojos. A la gente que apoya al gobierno y que nos está escuchando aquí, porque aquí lo recibimos. Esto no es ellos contra nosotros, somos todos juntos, salvadoreños y salvadoreñas. Aquí necesitamos a la par, si somos 9 millones todos juntos y 4 millones apoyan a Bukele, tenemos que ser capaces nosotros de incidir en esa forma de ver las cosas y que se vengan con nosotros, porque no hay otra manera. Aquí tenemos que jalarnos de regreso al pueblo. Aquí necesitamos regresar y entender, cerrar filas juntos, todos y todas. Los que apoyaron a Bukele y que votaron por él, y ellos los necesitamos aquí. Necesitamos que cambien de opinión. Y por eso la DDR se ha planteado como una organización política, porque necesitamos politizar para que la gente entienda la verdad, que no la idioticen. Eso es estar politizado. Y queremos que la gente tenga derecho a expresar su opinión como lo hacíamos antes de que Bukele entrara al gobierno. Y eso va a pasar, implicar ir a enamorarnos a nuestros compatriotas que están siendo víctimas de una campaña orquestada multimillonaria. Ellos son víctimas, y no verlos como enemigos, sino que nuestros hermanos. O sea, así como de cursi se oye, así es de ridículamente cierto. Porque miren, eso de los gorgojos y las focas y todo eso Bukele se lo ha inventado. O sea, antes de eso no existían esos términos. La gente se relacionaba más humanamente, y tenemos que romper con amor los descalificativos. O sea, ese ha sido un mensaje nuestro aquí en la DDR. Vamos a crear un espacio seguro donde toda la gente pueda expresar
incluyendo las víctimas. Aquí no permitimos la descalificación no, aquí vamos a hablar como personas salvadoreñas. Y eso necesitamos duplicarlo, triplicar. No tenemos tiempo ya. Son nuestros hermanos y el llamado es a la unidad. Ese es otro mensaje. Eso solo para ponerlo en la mesa y ahí me quedo. Gracias, Anita, por darme la palabra. No, gracias a ustedes. Yo tengo una pregunta para los dos, para Benjamín y para Zulma. Y si quieren, ahí nos turnamos para contestarla. En el escenario tan real en el que estamos, desde su punto de vista, como individuos y de cara a nuestra comunidad más inmediata, ¿cómo podemos empezar? Si yo estuviera viviendo ahorita en El Salvador, entiendo el mensaje que me están queriendo hacer llegar a través de toda la información que estamos transmitiendo. ¿Cómo podría yo dar el primer paso? ¿Y por qué les pregunto eso? Porque hay mucha gente que está llegando a la conclusión que hemos perdido derechos, que hemos perdido libertades, que el régimen de excepción no es una solución, que es un problema más, de hecho, pero no saben por dónde empezar. Y el no saber por dónde empezar viene de que no tenemos una formación comunitaria, no tenemos una formación política, pues realmente no tenemos en nuestra mayoría una formación real. Entonces, sí quisiera que nos dieran su punto de vista y hacia esta pregunta, como ciudadano, como individuo, ¿cómo doy el primer paso de cara a mi comunidad? Alex, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, perdón, yo acabo de entrar, solo quería hacer un comentario, no sé si solo me sucede a mí, pero tal vez pedirle a Ani que se acerque un poco más al micrófono. Siento que está retirada el micrófono y yo por lo menos no escucho tan bien como escuchaba a quien hablaba anteriormente. Tal vez luego comento. Gracias. Gracias, Alex. Anita, ¿podés probar el sonido a ver cómo se escucha hoy? Probando. Sí, se oye un poquito de eco. ¿Estás con los auriculares? Sí, pero creo que el eco se escucha porque había entrado primero con la cuenta de la ER, entonces se está replicando. Mira, ¿podés ponerme la pregunta aquí en el chat? Yo la voy a leer. ¿La tenés? Sí, ahorita. Ok, gracias. Ya tenemos las preguntas, pero la tengo que buscar yo también, a ver quién la envía primero. Perdón. Ok, dice, como ciudadano de cara a mi comunidad, ¿cuál es el primer paso? Entiendo el primer paso en términos de organización. Ajá, o sea, así como Zulma, como Benjamín, bueno, Alex entiendo que tiene también carrera política, que tienen áreas de influencia o organizaciones a las que pertenecen. ¿Cuál es el primer paso en términos organizacionales de cara al pueblo? Pues no de cara a los partidos políticos, sino más bien el movimiento social que está.
¿cuál es el primer paso que necesitamos dar desde los liderazgos? Esa es la pregunta, Anita. Sí. O sea, yo en mi comunidad, en mi colonia, por ejemplo, si yo quisiera empezar a organizar, porque yo veo que mi familia y mis vecinos estamos ocupados por la situación, ¿cómo nos podemos ocupar? ¿Cuál es el primer paso de organización? Ajá. Si alguien quisiera contestar esa pregunta. En el entendido que no han empezado, ¿verdad? Como a nivel de guía para las personas que nos escuchan. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el primer paso? Hola, hola. Yo creo, primero es tener claridad, información básica, ¿verdad? De la situación. Y eso, cada persona que está preocupada por la situación de su comunidad, o sea, de su municipio o de su país, comienza a buscar, ¿verdad? Y a entender cuál es el problema del país. Entonces, ese es un primer paso, y tener información, posicionar también a nivel, si quiere, personal, el tema de hacer una reflexión de cómo las desigualdades en los últimos 30 años en El Salvador se crecieron tanto, porque este país es tan desigual, y por ahí buscar otras grupos que ya están en esa sintonía, y en la comunidad pues hay que hacerlo. Si usted tiene un espacio de influencia con amistades, invitarlos a tomar un café. Es la primera acción, a tomar un café ahí en la casa comunal, o en su casa, o en algún espacio comunitario para platicar, ¿verdad? Y comienza la tertulia, y eso es como para observar, o para darnos cuenta de qué es lo que está pensando la gente. Y claro, ahí nos va a salir de todo, y hay que prepararse, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene una concepción de la realidad como uno la está creyendo, sino que ahí viene el tema de la riqueza, ¿verdad? De ponerlo en perspectiva, y de dejar abierto las reflexiones, y por dónde luego, para eso usted tiene que hacer por lo menos unos 3 intentos, ¿verdad? De construir la confianza, porque también el tema de la confianza se ha roto aquí, y no es tan fácil hoy que la gente confíe en este tipo de reflexiones y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese primer momento es el que hay que ir dándole a abrir brecha. No queda de otra, abrir la brecha y empezar a buscar estrategias que la misma gente se las da a uno, ¿verdad? Pero abrir la brecha implica eso, invitarles a tomar un café y hablar de temas. Y ya esto es bastante para poder meter las formas. Ya después viene cómo nos constituimos, una forma organizativa. Puede ser un colectivo de mujeres, de jóvenes, de niños, que vamos a empezar a incidir por la comunidad, para que aquí la basura sea un manejo
de otra forma y no como se hace. Cosas, ya en la práctica salen como metodologías de cómo ir construyendo tejiendo, ¿verdad? Tejiendo los intereses que surgen ahí producto de esas exploraciones que buscamos construir, ¿va? Yo por ahí, por mi experiencia, le digo que esa primera forma funciona porque hay que construir el tema de la credibilidad, porque eso está perdido en el pueblo y que la gente vuelva a creer de que solo ella puede salvarse con la comunidad, de que no hay otra forma de salvación, sino que si no lo hacemos juntos en la comunidad. Por ahí. Gracias, Zulma. Arga, adelante, bienvenida. ¿Cómo estás? Por aquí, mira, ya gracias a Dios, saliendo de trabajar y pues siguiéndonos siempre al fin de semana con un poco de temperaturas bajas, pero bueno, siempre aquí compartiendo con ustedes y compartiendo también ideas, ¿no? Y sobre todo concientizar más que todo. Yo creo que si entendí bien tu pregunta, que qué estrategias o cómo veíamos cada uno de nosotros, particularmente cómo organizarnos. Fíjate que me recuerda eso a los tiempos. Yo no estaba tan, digamos, no tenía madurez de adulto cuando vivimos la guerra en El Salvador, pero sí me acuerdo muy bien de la opresión de, por ejemplo, de alguna narrativa que se hablaban acerca del comunismo, acerca de, ¿cómo se llama?, restricciones y opresiones que se vivían, gente que, por ejemplo, los estudiantes guardaban libros, y eso lo recuerdo muy vivamente, incluso recuerdo a mi papá y recuerdo a unos primos que tenían que hacer eso, pues porque no había una libertad de absorber conocimientos de diferentes corrientes, de tal manera de que se pudiera crecer un desarrollo de pensamiento crítico, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que, ¿por qué traigo a relucir eso? Porque el ambiente que se está viviendo en El Salvador es represivo y mina en la concientización del salvadoreño. Ahora, actualmente, por ejemplo, estaba conversando yo con un familiar y me dice, fíjate que esto y esto pasó, no quise salir porque no quiero interactuar con los agentes porque no vaya a ser que me lleven por el régimen. Yo me quedo y me traslado automáticamente cuando yo tenía 12 años, veía las tanquetas pasar, el curfew. Luego también oía a mi papá y a mis primos, y bueno, era una secrecidad el tiempo de salir del país, porque ya no podés expresarte, no podés vivir bien, no podés, digamos, dar tu idea, ¿verdad? Por mucho que duela, pero eso no es democracia. Entonces, me remonta esa idea, porque entonces, ¿cómo hicimos para salir de eso, verdad? O sea, yo estaba bicha, y tal vez no tenía ese grasp, esa forma de entender cómo salimos de ahí para llegar a donde llegamos después de los acuerdos de paz. Y si bien es cierto, sería irresponsable compararnos, pero señores, represión es represión. Y eso no cambia. Yo creo que hasta puede ser elevado a la potencia más difícil ahora lo que se está viviendo que lo que vivimos en la guerra civil. Entonces, porque están ocupando las instituciones, es como una ilegalidad legal. No sé si me hago explicar en eso, pero bueno. Entonces, aterrizando a mi idea de que cómo, por ejemplo, salir de este hoyo. Ups, ya. Ok. Adelante. Ok, sí, ya para aterrizar, saliendo de este hoyo en el que nos hemos metido, que es una regresión como patas de cangrejo para lo que se vivía antes, de no poder expresarte,
por ejemplo, debatir o tener aulas magnas en El Salvador donde puedas, por ejemplo, debatir cosas y hacer crecer pues el conocimiento, ¿no? Yo, así como lo veo, Xochitl. Hola, ¿me escucha? Yo creo que él no me escucha. Arga está hablando, Antonio. Permítame que termine ella y luego le da. Yo estoy en vivo, yo estoy acá en Hollywood, California. Estoy en la Sansa y la Cahuenga. Estamos aquí un aproximado de 60 personas. Somos peruanos. Ok. Solo quería comunicarte y pues gracias por la solidaridad. He escuchado que ustedes están solidarios, así que solo eso quería comunicar. Estamos en vivo y pueden vernos en Twitter. ¿Okay? Gracias, bye. Gracias, Antonio. Ojalá, creo yo que me puede escuchar. Sí. Bienvenidos, hermanos peruanos. Bueno, yo creo que ahí lo podrá escuchar él después. Sí, claro. Adelante, Arga, estabas con tu idea. Sí. Entonces, siguiendo con este pensamiento en el cual, aunque uno no quiera remontarse a esa época, pero no puede uno no remontarse a esa época porque volvemos al mismo, las consecuencias de lo que está pasando en El Salvador es como una herida, que no se sanó y se rasca y se vuelve a sangrar, ¿no? Porque es una sintomatología parecida. Entonces, similar, quieras o no, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo salimos? ¿Cómo hicimos para cuando esta gente no se podía hablar? ¿Cómo se organizó? Y no deja uno de entender hoy que uno ya está mayor, que tiene más madurez, no solo de educación formal, pero la experiencia, la vida, de entender que los derechos no son intrínsecos en el sentido dado, sino que son peleados, luchados, adquiridos en el campo. Y entonces yo creo que para organizarnos y dar esta lucha del retroceso como cangrejo que hemos dado, no hay una respuesta concreta de qué es lo que nos va a llevar ahí. O sea, aquí es como un juego de ideas que a los salvadoreños que estamos concientizados que esos derechos se pelean, nos va a tener que llevar a hablarlos y concientizar y educar y madurar como ciudadanos de lo importante que va a ser luchar lo que hemos perdido el día de ahora, luchar lo que se ha perdido colectivamente. Y aunque duela, eso va a tardar una buena crisis para que nos eleve esa concientización. Y cuando yo digo crisis es, por ejemplo, experimentar los cambios opresivos, desastrosos, voraces que se han venido dando en el país, a modo que cuando uno lo experimenta o la persona que lo experimenta, eso hace como un llamado, una campanita en el oído. Yo me acuerdo que esto lo hablamos, lo comentamos y cabal. O sea, entonces sí me parece que va a llevar su proceso, va a llevar su tiempo, pero sobre todo una combinación, lo que decía Zulma, de continuar haciendo la concientización, continuar abriendo espacios, Xochitl, continuando abriendo espacios seguros donde la gente puede expresarse. Es que hoy en día, por ejemplo, me imagino el dos veces pensar y decir, no sirve, el gobierno está fallando en esto y eso, lo piensa la gente dos veces, particularmente gente que trabaja en el gobierno, ¿por qué? Porque el poder está tan centralizado en una persona, ya no es ni en una institución, sino en una figura mesiánica, que eso ha venido a minar, como les digo, psicológicamente y no da el chance
de abrir espacios seguros, de, por ejemplo, expresar estas cosas, expresar, por ejemplo, la frustración de muchas familias de esperar 2 años encarcelados a que se investigue y no tener un proceso debido. Abrir un espacio en donde, por ejemplo, se le da a la comunidad que no hay espacios donde parquearse, no han dado soluciones, pero van con estas multas feroces. Entonces, abrir esos espacios va a ser un reto, porque no existen y porque lo está robando este gobierno. Y los está robando, como muchos diríamos, con la doctrina del terror. La doctrina del terror, la doctrina de una propaganda farsa, ¿verdad? De una cooptación de información, de minar la mente del salvadoreño con una narrativa falsa. Y yo sé que ya para aterrizar, porque te lo digo, es bien apasionante hablar de esto, Xochitl, pero yo creo, Zulma, con todo lo que tú dijiste, muy de acuerdo, pero va a tener su proceso, y en ese proceso yo creo que lo inicial es abrir esos espacios seguros donde la gente pueda, y eso va a ser el reto. El reto va a ser cómo abrir esos espacios seguros en donde la gente pueda realmente sentir que se puede desarrollar una relación, ese rapport, que la gente pueda acrecer esa relación y luego hablar de lo que está pasando para crear soluciones. Va a ser muy, muy importante esos espacios. Gracias, Xochitl. Gracias. Anita, ya faltan 20 minutos y no sé si quisiéramos regresar a la valoración de la violación del régimen de excepción de los derechos humanos para dejar terminar a Benjamín su idea, porque nos trajo en el tiempo, ¿verdad? Y ahora que el tiempo actual, entendiéndolo desde la historia, me gustaría preguntarte si pudiéramos orientar la última parte de la entrevista para ahí. Bueno. ¿Qué te parece, Benjamín? Bueno. ¿Me oyen? Sí, te oímos. ¿Y vos? Sí. Perfecto. Okay. Bueno, preguntaban sobre el primer paso que hay que dar, ¿verdad? Yo creo que primero hay que cambiar, o sea, hacernos un exorcismo, ¿verdad? Y desarrollar los sentidos del ser humano. O sea, hacernos un exorcismo a partir de ahí. O sea, hay que tener oídos, ¿verdad? Bien abiertos, ¿verdad? No, perdón, oídos, sí, hay que tener visión, ¿verdad? Hay que tener olfato, y hay que tener tacto, y hasta buen gusto, pero tacto, y cuando yo hablo de tacto, me refiero a cómo comunicar las cosas. O sea, si ustedes le hablan del Estado de Derecho, ¿verdad? La gente no come con eso, ¿verdad? Si ustedes le hablan del Estado de Derecho, la gente no siente lo que está sintiendo ahorita, ¿verdad? Con las capturas y todo lo que ha hecho Bukele. La gente se siente que puede vivir en este país, al menos en cuanto a seguridad. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, porque si regresamos a la historia, ¿verdad? Yo mencionaba por ahí los 3 momentos en cuanto a los centros penales. Después de la guerra. Antes de la guerra, en 1972, Arturo Armando Molina construye el penal de Mariona como la solución para la delincuencia, para la criminalidad. No soluciona nada. En el 2003, o sea, 30 años después, Francisco Flores construye un centro penal de máxima seguridad. Hasta se le dice saca atrás, ¿verdad? Y
Y ahora construye un secote, ¿sí? Secote, para 40,000 terroristas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la mano dura, ¿verdad? La represión, el uso de la Fuerza Armada para garantizarle la seguridad a la población no funciona, no ha funcionado ni va a funcionar. O sea, cuando yo les mencioné en la década de 1990, después del fin de la guerra, los elevados niveles de homicidios que habían. ¿Por qué? Porque, y para mí la raíz de todo esto está en la amnistía. Con la amnistía se fortaleció la impunidad y así lo que debió haber hecho la justicia, o sea, el sistema de justicia, o sea, castigar a los culpables, ¿verdad? Y repararle el daño a las víctimas con verdad, con justicia y con una reparación integral, no se hizo. Entonces se desató una violencia criminal, ¿verdad? Porque quedó mano de obra sobrante, abundante, experta y barata, ¿verdad? Con mucha de la gente que se desmovilizó. Y así, si yo quería, ya no quería justicia, sino que venganza, porque la justicia no me la van a dar a través del sistema. Entonces, lo que quería era venganza. Y así se desataron un montón de crímenes. Tuvieron lugar un montón de crímenes. En ese escenario de 7,000, de un promedio de 7,200 por año, que yo mencionaba antes, entre 1995 y 1997, en ese escenario, ¿verdad? Se optó por la mano dura, después de que Francisco Flores había negociado con cierta criminalidad que no eran las maras todavía en la expresión que las conocimos después, ¿verdad? Sino que eran cuatreros, ¿verdad? Grupos secuestradores, etcétera, etcétera. Pero se negoció con esa criminalidad y bajaron los asesinatos. Pero cuando por las elecciones Francisco Flores le apostó a la mano dura, porque en el 2003 Arena perdió las elecciones y el FMLN, porque el FMLN ganó más alcaldías y más diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, la gran idea fue lanzar la mano dura, ¿verdad? Y la guerra contra las maras. Y así se anunció. Y si ustedes ven eso, cuando inauguran el penal de Zacatrás, ¿verdad? Es el mismo discurso de Bukele, solo que a las 10,000 o 100,000 potencia. Pero es el mismo discurso de Bukele con el penal, hablando de que las paredes, que es lo que dijo en la cadena irracionales. Y ahora entonces después de eso, lo que logró fue porque se inventó un enemigo que solo Arena podía derrotar, que eran las maras. Y las maras no estaban tan desarrolladas como antes, como se desarrollaron después. Entonces, ahora con esto que están haciendo, vamos a entrar a una etapa superior de criminalidad, porque a mucha gente se le olvida de que el estado mayor de la criminalidad en nuestro territorio no está en el país. O sea, está fuera del país y se llama crimen organizado, tráfico de droga, tráfico de personas, tráfico de vehículos, tráfico de armas. O sea, y todo eso pasa por aquí, por Centroamérica y por El Salvador. ¿Sí? Y eso no se va a detener. Entonces, creo que con esto que está haciendo Bukele vamos a llegar a un estado superior de criminalidad y de violencia. O sea, mientras están las aguas tranquilas, pero si nosotros vamos y le decimos a la gente, y a eso me referí yo con saber comunicar, no de que esto que yo les estoy diciendo a ustedes, la gente no me lo va a entender, ¿sí? La gente no me lo va a entender, entonces tenemos que tener oído para ver qué es lo que está sintiendo y cómo hablar con la gente. Tenemos que tener visión, tenemos que tener olfato y tenemos que tener tacto para
organizar abajo y adentro. O sea, pero no entendidos. O sea, nosotros hemos criticado, al menos yo he criticado a los mesías, ¿verdad? Iluminados, que se llaman, pueden haber llamado desde Hernández Martínez, Duarte, Funes, Saca antes, y ahora Bukele. No, yo estoy en contra de eso, pero nosotros a veces reproducimos eso también. Entonces, por eso digo, tenemos que desarrollar esos sentidos humanos, el oído, la visión, el olfato, el tacto y hasta el buen gusto para o el gusto de trabajar con la gente, perdón, más que el buen gusto, el gusto de trabajar con la gente. Y para eso tenemos que empezar por cambiar nuestro discurso, ¿verdad? Por eso les decía, o sea, cuando empezaron las convocatorias por el golpe de Estado de la Asamblea Legislativa contra la Sala de lo Constitucional, o sea, ¿cuánta gente llegaba a la manifestación? O a las protestas. O sea, además de llegar, ¿verdad? Y no voy a decir nombres, pero caras ya reconocidas, conocidas y reconocidas. O sea, no llegaba, no se llenaba ni siquiera el redondel de la Chulón. O sea, pero después en septiembre del 2021, sí, se manifestó la gente ampliamente. Vinieron después otros factores que tienen que ver con esto que yo les digo. O sea, no sabemos comunicarle a la gente, ¿verdad? O conectar con la gente en sus necesidades objetivas, porque solo así vamos a poder llegar a generar las condiciones subjetivas que le permitan a la gente superar el enajenamiento del cual está siendo víctima en la actualidad. O sea, alguien dijo por ahí de que Bukele tenía 4 millones. Yo no creo que tenga 4 millones de seguidores. Y por el contrario, yo creo que lo que está haciendo es ponerle cada vez un clavo más a su ataúd. Pero por eso está reforzando la Fuerza Armada. Pero por eso está manejando las redes de troles. Por eso está trabajando el fraude electoral ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos. Pero, o sea, por eso está reforzando el ejército, porque sabe que está clavando clavos en el ataúd. Pero si nosotros no somos capaces de desarrollar oído, visión, olfato, tacto y gusto, ¿verdad? Y no sabemos comunicar las cosas en el lenguaje de lo que está sintiendo la gente abajo y adentro, no se va a avanzar para nada. No se va a avanzar para nada. O podemos llegar a una explosión, porque venimos de un levantamiento de Anastasio Aquino, ¿verdad? Después una matanza en 1932, que fue un levantamiento más grande, y después la guerra, y después la guerra contra las maras, y no sabemos que si no logramos conducir, no conducir, porque eso también suena mesiánico, si no logramos conectar con la gente y trabajar abajo y adentro, con esos sentidos bien aguzados, o sea, este país puede volver a estallar, pero ya no como una guerra, ni como un levantamiento campesino indígena, puede estallar con anarquía, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que para mí por ahí estaría. Por lo menos así miro yo las cosas. Gracias, Benjamín. Queríamos, antes de cerrar, preguntarle a Alex si quiere participar, porque es importante tenerle aquí y tiene micrófono. Muchas gracias. Yo voy a ser breve. Tal vez a recalcar algunos puntos que se hicieron y comentar sobre otros. Cuando yo entré al espacio, había otra persona hablando de la cuenta de Benjamín y hablaba de que son nuestros compatriotas, los cianes, los de Nuevas Ideas. Y eso es algo que yo concuerdo totalmente y yo lo enfatizaría. Eso es muy importante. Que sean 60%, 97% del porcentaje que sean, son un gran porcentaje. Y si no logramos
digamos, convencerlos de la visión de la oposición al presidente Bukele, pues nunca, es decir, para el día de mañana lograr sacar a Bukele tiene que haber una mayoría que esté en contra de él, ¿verdad? Y ahorita él tiene una mayoría, entonces por definición va a haber que convencer a nuestros compatriotas, y me encanta esa manera de verlos como nuestros compatriotas. Es como que estamos en una familia y hay un primo que ve las cosas distinto, pero es familia. Es decir, no estamos de acuerdo, pero es familia y hay que estar siempre, tener eso bien presente. Creo que Zulma, y pido disculpas que no recuerdo, hablaba de sentarse a hablar con en respuesta a la pregunta de qué hacer, ¿verdad? De sentarse a hablar con el vecino, etcétera. Y sí, estoy de acuerdo, una operación hormiga, y el vecino creo que es un buen punto para comenzar, porque creo que también hablaba de la importancia de recuperar la confianza, y el vecino, pues uno se conoce, podrá tener diferencias, pero pues hay un grado de confianza, uno conoce, es una persona que si es responsable, no es responsable, es cuidadoso, porque lo ve todos los días. Benjamín hablaba de la importancia de saber comunicar también, ¿verdad? Creo que ahí hay como puntos, un hilo conductor, digamos, en eso, que es hablar, comunicar, tener paciencia, saber cómo hacerlo. Creo que también Arga hablaba en ese sentido, pues, de comunicarse. Sí hay un punto tal vez con el que respetuosamente voy a no estoy de acuerdo con Benjamín cuando dice que el presidente Bukele está clavando los clavos en el ataúd. No estoy de acuerdo, no creo que esa es la situación. Es cierto que él está digamos, afirmando o sea, consolidando aún más su apoyo en el ejército, pero y otras cuestiones que dijo Benjamín, estoy de acuerdo con eso, pero no creo que es correcto ver que Bukele está debilitado y que por eso van a hacer un fraude. Es decir, está haciendo todas las acciones que está tomando, que bien notaba Benjamín, pero lo está haciendo para consolidar su poder. Los que estamos débiles somos la oposición y somos la sociedad civil, y eso hay que estar bien claro, porque si no es fijarse falsas expectativas, y eso tal vez me lleva a una reflexión cuando hacían la pregunta que qué hacer. Creo que también uno cuando dice qué hacer, bueno, también tiene que fijarse metas, ¿no? Y qué es lo que uno espera lograr. Es decir, si es hablar con el vecino, pues bueno, si uno logra convencer a 2 o 3 vecinos, es progreso, ¿verdad? Pero eso implica que es una labor, digamos, de hormiga, y que va a tomar tiempo. Y yo creo que tenemos que estar conscientes que aquí vamos para largo. Bukele se va a reelegir, eso sin duda. Yo me temo, por lo menos como me parece, yo no soy un analista político, pues no pretendo, pero por lo que valga mi opinión como ciudadano, no solamente se va a reelegir, sino que yo me temo que él muy bien puede llevarse la mayoría calificada ellos solitos, sin necesidad del parásito de Ghana. Y parte de la razón que pienso eso es porque también veo a la oposición sumamente débil. Es decir, si alguien dijera que no hay oposición, yo creo que sería difícil contradecir. Es decir, con excepción de algunas voces. Cuando digo que no hay oposición aquí, obviamente todos somos oposición, pero cuando digo que no hay oposición, es una oposición efectiva.
Es decir, hay una diputada en la Asamblea que lo hace muy bien, de vez en cuando salen otros diputados de otros partidos más tradicionales, pero y en la sociedad civil hay gente que mis respetos. Ruth Eleonora López es una, que son voces, pero en términos de las elecciones del 2024, que es cuando, digamos que es cuando se va a jugar el partido, lo veo difícil y creo que perdón, creo que fuiste vos que decía cuando hacía la pregunta qué hacer, pero nada que ver con los partidos políticos. Yo entiendo eso, ¿verdad? Que no se vaya a ver como que esto es un apéndice de tal partido, del otro, o que quieren reclutar. Está bien, lo entiendo, pero hay una realidad, y es que en el 2024, por ejemplo, si vamos a escoger a María López, ¿verdad? Voy a usar un nombre inventado, vocera de la sociedad civil y que tiene liderazgo, etcétera, etcétera. Ok, fantástico, ¿verdad? Pero María López va a tener que inscribirse en un partido para poder ser candidata. Entonces, tarde o temprano, va a haber que hablar con los partidos. Pero entiendo pues que esto no es un movimiento político, pero el tiempo corre, estamos ¿qué? 3 de febrero, 28 de febrero, faltan 13 meses, menos de 13 meses para las elecciones. ¿Y a dónde están las pláticas ya hablando con los partidos? ¿Dónde se están gestando candidaturas? Es decir, el esfuerzo de una candidatura es por lo menos un esfuerzo de 6 meses de recolectar plata, etcétera. En fin, me estoy extendiendo demasiado. Tal vez quisiera dejarles una idea que se me ocurrió. De nuevo, con la idea de Zulma de hablar con el vecino, etcétera. Y tomando en cuenta el otro comentario que muy bien hacía la persona que hablaba de la cuenta de Benjamín, de pensar en en los cianes, digamos, como nuestros compatriotas, aunque estemos en desacuerdo, que tal vez en otro space hicieran un pequeño ejercicio jugando el rol que alguien jugara el rol de un buquelista, de un cian, y el otro el rol del vecino o la vecina que se sienta a tomar el café y que conversan. Como dicen, para usar una expresión en inglés, es decir, cuáles fueran los talking points, no traduce exactamente como argumentos, pero cuáles fueran los puntos que la vecina le tocaría al buquelista, al cian, como para tratar de conversar. Yo creo que eso, pues no sé, podría ser útil. En fin, dije que iba a ser breve y me extendí, pero gracias y la felicito por este espacio. Y gracias por darme la palabra. Solo, perdón, solo creo que me expliqué mal. O sea, cuando yo no estoy hablando con Alex y con respeto también de calendario electoral, ¿verdad? Yo estoy hablando de calendario popular, y eso significa un trabajo. Yo aquí cada vez confirmo más que esto es una guerra popular prolongada que viene desde 1970, y que si nos clavamos con hablando de clavos, con el calendario electoral, estamos perdidos. Yo coincido con vos. O sea, se va a reelegir, y ese es otro clavo más en su ataúd, ¿verdad? O sea, eso va a hacer que las cosas se le vayan poco a poco, progresivamente, escapando de las manos. Y mi miedo es que si no se hace un trabajo, de verdad, para organizar desde abajo y desde adentro un esfuerzo, no para la elección, sino que para generar un movimiento social, ¿verdad? Que después puede tener o construir su instrumento partidista para participar en elecciones. Pero ahorita yo no creo que, o sea, no veo por dónde.
estoy de acuerdo con vos, Bukele se va a reelegir, ¿verdad? Y bueno, ya con esto termino. Perdón. Antes de seguir, que Anita se cayó y vamos a cambiar los planes para este día, porque nosotros hemos decidido que solo íbamos a abrir 2 horas, pero ya llevamos 3. Y entonces hablamos con Anita que vamos a dejar abierto el espacio y nos vamos a quedar para socializar, para poder seguir intercambiando las personas que quieran seguir aquí. Y vamos a poner 3 minutos por interacción para que pueda hablar cada quien y no esperar mucho. Y si quiere volver a terminar la idea, entonces le da la siguiente ronda. Así que vamos, o sea, el programa de nosotros ya terminó con la pregunta que hizo Anita y ustedes contestándola. Ahora queda abierto el espacio para que hayan opiniones. Tratemos, por favor, de quedar en el tema del régimen de excepción, porque el objetivo es que reflexionemos acerca de este momento en la historia. Así que adelante, termine Alex y luego Vargas. Gracias. Perdón, era solo para contestarle a Benjamín. Gracias por la aclaración. Tal vez yo había entendido mal. Estamos de acuerdo con... No pensé que te habías referido al calendario electoral, sino que simplemente cuando yo entendí clavando su ataúd era que el hombre se estaba... Ya se iba a morir. Venir abajo. Ya. Y tal vez solo quisiera aclarar, creo que todos compartimos, y yo comparto con vos la oposición al régimen actual del presidente Bukele. No te acompaño en lo de una guerra popular prolongada que viene de los 70. Tal vez solo quisiera hacer esa aclaración. Perdón que te conteste ahorita, pero es que este país, yo lo decía cuando termine antes, este país ha estado siempre en pie de guerra, ¿verdad? Siempre ha estado en pie de guerra, no necesariamente lucha armada, pero en pie de guerra, sí. Ok. No, un gusto, Alex. Igualmente, y gracias nuevamente. Yo también voy a tener que retirarme a otro momento. Yo también. De escuchar a Arga, pero gracias por la oportunidad. Yo me que tengo que retirar y muchas gracias por el espacio. Bueno, aquí se pueden quedar cuanto tiempo quieran y contentos nosotros de que estén. Muchas gracias por venir y participar. Adelante, Arga, por favor. Vaya, yo voy a 3 hacer minutos. los 3 minutos porque me gusta también escuchar a otros y porque quiero dejar enfático que lo que más se tiene que ver ahora con este régimen es abrir espacios para que la gente pueda expresarse, porque eso es lo que en mi centro y mi punto que siempre voy a defender. Entonces, dándole honor a eso, me encanta eso, ¿verdad? De que le demos la ronda a la gente que pueda expresarse y la que no ha tenido oportunidad y escuchar, porque uno no tiene toda la verdad. Entonces, mi intervención es alrededor de que, señores, aquí no hay una respuesta absoluta. Yo como lo veo es, la historia se va a escribir. ¿Y por qué digo que la historia se va a escribir? Aquí habemos muchas profesionales,